¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a iniciar este trimestre una lección muy interesante con el título ¿Cómo interpretar la Biblia? Comenzaremos con el repaso de la lección de la escuela sabática, la lección número 1, la singularidad de la Biblia para el 4 de abril del año 2020. Vamos a estudiar con el ciclo del aprendizaje, motiva, explora, aplica y crea. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Salmos 119-105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No debemos olvidar que la Biblia es la lámpara que ha de guiar nuestro camino. Queremos comenzar con el motiva y el título para hoy es Yo estudio mi Biblia todos los días. Un misionero preguntó a una señora si tenía una Biblia. Ella se enojó por la pregunta y contestó, ¿usted cree que soy pagana? Enseguida llamó a su hija, a quien ordenó, corre, saca la Biblia del cajón para mostrarle al Señor. Al poco rato la niña trajo la Biblia cubierta con una espesa capa de polvo y telaraña. La señora la abrió y exclamó, ¡qué suerte! Hacía 3 años que había perdido mis anteojos. Ahora los encuentro dentro de mi Biblia. Amigos, nosotros no debemos guardarla como la señora del relato por más de 3 años que no leía su Biblia. Los cristianos no solo deben tener la Biblia, sino leerla todos los días. En el Explora lo hemos dividido la lección en 3 partes importantes. Número 1, el origen de la Biblia. Y vamos a leer en 2 Timoteo 3:15 al 17 que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También vamos a leer Romanos 15:4, dice, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Como adventistas protestantes, creemos en el principio de la sola escritura, que significa solo la Biblia. Y preguntamos, ¿qué es la Biblia? Es el único fundamento autorizado de nuestra fe y doctrinas. Al principio Dios hablaba cara a cara con el hombre. Después de la entrada del pecado, Dios nos dio su palabra escrita llamada las Escrituras. La Biblia es única. La pregunta que nace ahora, ¿quién es el autor de la Biblia? Y la respuesta es simple, es Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, la Biblia nació en la mente de Dios y escogió a instrumentos humanos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir, entender y también poder recibir el mensaje. Este tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Según Mensajes Selectos, tomo 1, la página 29. La Biblia viene de la palabra griega que significa biblos, que significa biblioteca. La pregunta ahora que hacemos es, ¿cuándo fue escrita? Es decir, la Biblia fue escrita en más de 1500 años, ¿sí, amigos? Y la pregunta que hacemos ahora es, ¿dónde fue escrita? Y la respuesta es, fue escrita en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa. La pregunta ahora que podemos hacer es, ¿por quiénes? Y la respuesta es por más de 40 autores o escritores. ¿Quién es el centro de la Biblia? La respuesta es simple, es Jesús. Aquel que estuvo desde el principio, ¿verdad? En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús es el centro de la Biblia. Y debido a que Él vivió, murió y resucitó, tenemos la confirmación de las Escrituras y aún más la gran promesa de vida eterna en una existencia completamente nueva. Estudiar la Biblia es una nueva vida y no es en vano su lectura y estudio. La Biblia fue el primer libro en ser traducido por un grupo de judíos de Alejandría, impresa por Johannes Gutenberg entre los años 1454 y 1455. Hoy puede ser leída por la gran mayoría
de la población mundial. La Biblia ha sobrevivido a grandes intentos de ser eliminada o anular su contenido, ya sea durante la persecución cristiana de emperadores romanos como Diocleciano. La Revolución Francesa, con su razonamiento, ha tratado de destruir la Biblia quemándolo por miles en las plazas principales. El secularismo mezcla la verdad con la mentira, solo considerando parte de ella como inspirado y parte no. Sin embargo, el posmodernismo de hoy nos lleva al punto de descuidar el estudio de la Biblia presentándonos como anticuado y sin valor. Para entender el tema de la Biblia tenemos que entender tres conceptos importantes. Número uno, la revelación. ¿Qué es la revelación? Es el acto divino de Dios de darse a conocer a sí mismo, revelar su voluntad y propósito para la familia humana. ¿Qué es inspiración? Es el acto divino por el cual el Espíritu Santo enseña la visión, le ayuda a interpretar y le ayuda a escribir y a transmitir de manera escrita. La pregunta ahora que hacemos, ¿qué es iluminación? Es el acto divino por el cual el Espíritu Santo guía al lector humilde y le enseña las grandes verdades escritas en la palabra de Dios, ayudándolo a guardar lo aprendido, produciendo en él la transformación de su vida. Vamos a pasar al punto número 2, la Biblia como historia y profecía. Vamos a leer Amós 3:7. Dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. También vamos a leer 1 Corintios 15, del 3 al 5. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. La Biblia como profecía. En realidad es única entre otras obras religiosas y famosas, porque cerca del 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. Existe aproximadamente 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento. Si agregamos la tipología y preguntamos ahora, ¿qué es la tipología? La tipología es el estudio de los rituales del Antiguo Testamento como los sacrificios que se considera mini profecías de Jesús. Por ejemplo, a Jesús se le consideró el Cordero, ¿sí? Y justamente en la Biblia encontramos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se le consideró a Jesús como el Cordero y Cristo es el Cordero en esa tipología. Tal es también como su nacimiento en Belén, que sería despreciado y desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse, que sus manos y pies serían traspasados y que se dividirían sus vestiduras entre sus verdugos. La precisión de las profecías mesiánicas de Jesús, como la vida, la muerte y la resurrección, es un testimonio de su inspiración y de las revelaciones divinas, así como su pronta venida ya anunciada. Vamos a ver ahora el punto de la Biblia como historia. Es única en comparación con otros libros santos porque está constituida en la historia. Sin embargo, es muy diferente al pensamiento filosófico como Confucio o Buda. Dios es trascendente porque su accionar en la historia de este mundo estuvo desde el principio de la creación y sustentada en el libro de Génesis hasta el tiempo del fin. Dios también es inmanente porque está presente en la historia. El libro de Daniel explica la historia universal, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino de Dios, de esta manera plena, y su cumplimiento fue exacto en Daniel capítulo 2. Jesús resume la historia como inspirada. ¿De qué manera? Comenzando desde Moisés, hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros, y siguiendo por todos los profetas, tanto mayores y menores, les declaraba de las Escrituras lo que de él decían. Jesús usó la Biblia, usó el Antiguo Testamento para presentarse quién realmente él era para nosotros. Los grandes descubrimientos arqueológicos de hoy son la evidencia más contundente que todo lo que Dios dijo existió y se ha cumplido. El testimonio de la resurrección de Cristo es fiel por tener testigos y es lo que Dios hará con nosotros si creemos en Él y en su palabra en su segunda venida. Vamos a pasar ahora al punto número 3 del Explora, el poder de la palabra de Dios.
Vamos a leer en 2 de Reyes 22, 17 y 18 dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que fue pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Segunda de Reyes 22, 17 y 18. Vamos a leer ahora Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y dónde podemos encontrar la voluntad de Dios? Es justamente en la palabra que Dios nos ha dejado, la Santa Biblia. La Biblia tiene un poder extraordinario. El año 621 a.C., Josías tenía 25 años, cuando Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de manera específica el libro de Deuteronomio. Este libro, en medio del reinado de su padre Amón y su malvado abuelo Manasés, se había perdido debido a la adoración de Baal y Acera. Todo el ejército de los cielos, dice la Biblia. Ellos adoraban a todos los astros, a las estrellas. Después de oír las condiciones del pacto, Josías rasgó su ropa como símbolo de arrepentimiento, de apartarse de la adoración a Dios e inició una reforma, dice la palabra de Dios, derribando los dioses e imágenes extranjeras. Al término de estas decisiones, solo se adoró a Dios en el templo de Jerusalén. Al descubrir la palabra de Dios, le llevó a la convicción, a la seguridad. Segundo lugar, al arrepentimiento. Y en tercer lugar, el poder para cambiar. Pero ese poder no era de él, era el poder que Dios le había dado después de haber leído su palabra. Esto comenzó con Josías y finalmente se extiende hasta el resto de Judá. La Biblia es el único libro que ha transformado vidas, llamada también la palabra viva de Dios, que está dispuesto a guiarnos a toda verdad. Cumple el mismo propósito que Jesús, quien nos dio y nos muestra el camino, la verdad, y podemos encontrar la vida eterna creyendo en Jesús. Los judíos pensaban encontrar la vida eterna en la Biblia, y Jesús dijo, ella da testimonio de mí. Por ello es necesario una correcta comprensión de la misma para descubrir lo que los escritores bíblicos nos dejaron para nosotros. La superstición de la Edad Media llevó al engaño de muchas personas al punto de creer que la salvación es por obras y por medio de indulgencias, cuando la Biblia presenta que la salvación es por la fe en Cristo Jesús, según Efesios 2, 5 al 8. Después de la reforma liderada por Martín Lutero, hoy podemos ver que la Biblia ha llegado a todo el mundo. A pesar de que hoy existe una férrea persecución a cristianos por su fe cristiana, sigue siendo un poder que Dios ha puesto para transformar y redimir al hombre de pecado. La comprensión de la Biblia nos da vida y esperanza en este mundo de dolor y es el mapa a la tierra prometida. Nos da gozo, esperanza, paz, la recompensa para alcanzar la vida eterna en Jesús y llegar al reino de los cielos para vivir la vida eterna. Entonces, es necesario meditar y enseñar a otras personas y también llegar con ellos al cielo. Vamos a pasar ahora a una cita muy especial que queremos en esta oportunidad leer. Dice aquí, la Biblia es la única regla de fe y doctrina, y no hay nada más a propósito para vigorizar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. No hay otro libro que sea tan poderoso para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ve en estos tiempos. La educación cristiana, página 225, número 2.
Muy bien, queremos en esta oportunidad, después de haber estudiado este hermoso pasaje de la palabra de Dios, hacer algunas preguntas para aplicar este estudio. Y la pregunta es, ¿qué actitud debo experimentar al saber que Dios nos ha revelado su palabra? Pienso que la primera actitud es diligencia para aceptar su voluntad. Necesitamos estudiar diligentemente la palabra de Dios cada día. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que Dios cumplió con fidelidad sus profecías y estuvo en la historia del hombre? Y justamente la respuesta es simple: confianza plena en Dios y en su palabra. Apreciados amigos, necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios y también en su palabra, al saber que todo lo que Él dijo se ha cumplido y Él quiere también darnos la salvación a nosotros. ¿Qué actitud debo sentir al saber que Dios nos da a la Biblia, le da a la Biblia el poder para transformar nuestra vida? Yo pienso que necesitamos, número uno, sentir un compromiso para seguir estudiando la Biblia y de esa manera tener ese poder de su palabra para cambiar muchas cosas que necesitamos cambiar. Amigos queridos, ¿cuál es nuestra tarea para esta semana? Necesitamos estudiar la Biblia de una manera diligente para entender la voluntad de Dios. Mientras hoy este mundo está en confusión, en dolor, en tristeza, en desaliento, en desconfianza, tenemos una palabra segura, donde encontrar paciencia, donde encontrar consuelo y donde encontrar esperanza. Amigos queridos, también necesitamos compartir con otras personas la palabra de Dios. ¿Por qué no inscribirme? Inscríbase para ser Yo Soy un Misionero Digital, para estudiar la Biblia con nuestros amigos. Y ahí tenemos el número, ¿verdad? 51-997-541-425. Es hermoso compartir la palabra de Dios. Hoy, mientras estamos en cuarentena por ese tema del COVID-19, tuve que también usar esta herramienta especial. Contacté con un joven y él, gustoso, aceptó estudiar conmigo la Biblia a través del WhatsApp. Y no solamente él estudió conmigo, sino que llamó también a su madre para estudiar la palabra. Tuvimos el privilegio de hacer una llamada a través del WhatsApp y después de estudiar le pregunté: ¿cómo te sientes ahora? Este joven respondió: me siento feliz, pastor, de que Dios nos ha dejado su palabra para tener confianza. Y cuando pregunté a su madre, le dije: ¿y usted, señora, cómo se siente? Ella dijo: qué hermoso saber que no estamos solos en esta tierra. Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida. Amigos queridos, la Biblia nos da esperanza. La Biblia nos da ánimo cuando todo parece perdido. Lo invito para que usted estudie la palabra de Dios de manera diligente. Que Dios te bendiga, que Dios te dé un fuerte abrazo y puedas tú también ser un misionero digital. Nos vemos la siguiente semana. Muchas bendiciones para ti y para tu familia.